es el episodio número 13 de Relatos Noctámbulos. Y créeme cuando te digo que no pudimos tener una mejor selección para una noche tan especial. Hoy escucharás 3 historias que vienen directo desde las entrañas del sistema. Testimonios reales de policías, operadores y agentes que han vivido cosas que muchos prefieren callar. Relatos que se esconden entre archivos olvidados. Túneles donde nadie debería de estar. Y radios que, aunque ya no deberían transmitir, siguen funcionando para pedir ayuda desde el más allá. Puedes saltar a cualquiera de los relatos de esta noche con los enlaces que te dejo en la descripción. Pero si quieres disfrutar de este episodio completo, te recomiendo ponerte cómodo para disfrutar estas historias de terror real, de misterios urbanos y los relatos que parecen salidos de un expediente clasificado. Como todas las noches, te invito a ponerte tu amuleto debajo de tu almohada, cerca de ti, para evitar que alguna mala vibra que se pueda generar con los relatos de esta transmisión se cuele hasta donde estás. Esto es Relatos Noctámbulos. Comenzamos. Hola, buenas noches. Antes que nada, felicidades por el programa. Llevo tiempo escuchando el podcast, sobre todo cuando tengo que quedarme revisando carpetas hasta tarde en la oficina. Soy agente del Ministerio Público comisionado en Toluca, pero por razones que espero entiendan, prefiero no dar mi nombre ni muchos detalles sobre mi identidad. No quiero meterme en problemas con la institución o con algo más. No soy muy dado a creer en cosas paranormales. Soy más de los que buscan el cómo sí, lógico, pero me tocó algo que quiero compartir con ustedes. Y veo que en tu espacio les gustan todas estas historias. Hace como 4 meses me dejaron una carpeta encima del escritorio, sin memo, sin firma, sin registro de entrada. Solo el número a pluma en una esquina. 187. Ni foliada estaba. Pensé que era un error o alguna de esas cosas viejas que luego uno guarda para ver después y nadie revisa. Lo abrí por curiosidad y de entrada no parecía nada raro. Estaba fechado en 1997. Lugar: San Mateo Oxtotitlán. Ya desde ahí me sacó de onda porque ese fraccionamiento está prácticamente abandonado desde hace años. La carpeta era sobre el hallazgo de varios cuerpos sin identificar, encontrados en una casa abandonada. Hasta ahí, casos así han habido varios. Pero cuando empecé a leer los reportes me empezó a dar una sensación que no sabría cómo explicar. Primero, los cuerpos estaban sin rostro, según los peritajes. No desfigurados, no calcinados, sin rostro. Como si algo se los hubiera borrado, como si nunca lo hubieran tenido. Había fotos, pero todas estaban veladas, de esas que ya están amarillas por el tiempo. No mostraban mucho, pero había una imagen de la fachada de la casa y una nota pegada en una hoja que decía con pluma roja: no volver. Eso no venía en el acta oficial. Era como si alguien la hubiera agregado después. Las inconsistencias empezaron a notarse en el dictamen. Fechas que no cuadraban. Un perito que aparece firmado 2 días después de que, supuestamente, ya había fallecido. El oficial que hizo el primer levantamiento fue cambiado de área ese mismo mes. No hubo juicio, no hubo seguimiento. El expediente se cerró sin resolución. Eso ya de por sí olía bastante raro. Pero lo que me encendió las alertas fue que una semana después de que empecé a revisar la carpeta, murió uno de los jefes de resguardo documental. Infarto, supuestamente. Lo curioso es que él había sido quien me preguntó
si ya había visto esa madre vieja del 187. Me dijo con tono de burla: ábrela si quieres, pero no te vayas a traumar, ¿eh? Luego, otro agente del área jurídica tuvo un accidente. Dicen que cayó de las escaleras del edificio administrativo, pero en la bitácora de limpieza me tocó revisar por otro asunto. Quedó registrado que las luces del pasillo estaban apagadas esa noche, cuando deberían estar encendidas por sensor. Ahí empecé a sentir algo más fuerte que miedo, algo más como desconfianza, como si alguien supiera que estaba viendo algo que no debía. Lo peor vino después. Revisando el expediente, encontré una copia de una boleta del CEMEFO con una dirección tachada. Le pasé el dato a una amiga que trabaja en archivos muertos y me dijo que esa dirección no existía en ningún registro catastral. Pero por curiosidad y por necedad, me fui un sábado por la tarde a San Mateo, Oxtotitlán, con la excusa de que iba a visitar a una amiga. Encontré la casa. No tenía número, pero era idéntica a la de la foto vieja de la carpeta. Lo curioso fue que al acercarme noté que la puerta estaba entreabierta, como si alguien lo hubiera abierto hacía poco tiempo. La verdad es que no entré, no tuve el valor, pero cuando me asomé, vi que adentro había un calendario colgado del año 2024, uno de esos de imprenta con imágenes de mujeres con poca ropa. Estaba abierto justo en febrero, aunque estábamos en marzo. Lo raro fue que no se veía viejo, ni siquiera empolvado, como todo lo demás en esa casa. Al contrario, parecía recién colgado. Las hojas se movían ligeramente por el viento que entraba por las rendijas. Me quedé viéndolo quizá unos segundos y entonces algo me hizo voltear hacia el segundo piso. Fue apenas un instante. Juro por lo más sagrado que vi una cara. Alguien me estaba viendo desde arriba. Fue como si mi cuerpo se adelantara a mi cabeza, porque sin pensarlo salí corriendo. Ni siquiera cerré la reja como estaba. Solo me trepé a la camioneta y arranqué sin mirar atrás. Tomé la misma ruta de regreso, pero venía con la mente ida, dándole vueltas a lo que había visto. ¿Quién era esa persona que estaba en la casa donde encontraron todos esos cuerpos? ¿Era el asesino? Recuerdo que lloviznaba. En una curva cerca del puente de Atlacomulco sentí que algo le pegó al carro. Perdí la dirección del volante. Recuerdo que solo pensé: ya me llevó la verga. Y luego me fui a Negros. Me desperté 2 días después en el hospital. Fractura de costilla, clavícula y varios golpes. Por suerte dicen que iba amarrado con el cinturón, que si no, me hubiera roto el cuello y adiós de mí. Estuve en casa casi 2 meses, en recuperación. Durante ese tiempo no volví a pensar en la carpeta 187. Te soy honesto, ni me acordaba de ella. En mi cabeza lo que había pasado era un accidente, punto. Ya quería volver a la rutina. Cuando regresé a la fiscalía, un compañero que llevaba más años que yo, le dicen el güero, me vio en el pasillo y me dijo: ¿qué onda? ¿Tú también ya viste la carpeta 187? Me saqué de onda. Le dije que sí, pero que ya había sido hace meses. Me respondió con una sonrisa rara, como entre burla y nervio. Te fue leve, ¿eh? A un licenciado que la tuvo antes que tú, lo asaltaron saliendo de su casa. O eso dicen. Le metieron un susto de esos que llevan balas de por medio. Y otro, el año pasado, se enfermó bien raro. Dicen que se le cayó el cabello de la nada, como si se hubiera metido algo.
Le pregunté si creía que era coincidencia y me dijo, no sé, pero hay carpetas que parece que traen algo pegado. Sí me entiendes, ¿no? Como si uno no supiera que está metiendo las manos donde no debe. Esa casa... Ahí se detuvo. Fuiste a la casa, ¿verdad? Yo solo asentí. No me preguntó nada más, pero desde ese día empecé a notar que nadie quería tocar ese expediente. De hecho, cuando lo fui a revisar en el archivo, extrañamente ya no estaba. Me dijeron que probablemente se había traspapelado o que lo habían resguardado en Toluca Centro. Pero por más que lo busqué no había registro del traslado. Simplemente había desaparecido. Desde entonces tengo la sensación de que no fue un accidente, que esa noche algo me sacó del camino. En fin, esta es mi historia. No sé si sea paranormal o no. Aún así se las comparto si quieren leerla. Solo les pido que omitan mi nombre y cualquier referencia directa. No sé si lo que viví fue real o simplemente me sugestioné, pero ustedes juzgarán. Gracias por leer y qué buenas están tus historias. Saludos. Este es el momento de que te suscribas y formes parte de esta gran familia de noctámbulos que cada semana se conecta para escuchar los nuevos episodios de esta temporada 2025. Si ya eres parte de los que no se pierden ninguna historia, prepárate, porque la que viene te va a dejar con la piel helada. Y si aún no te has suscrito, no lo pienses más. Suscríbete. El niño del túnel de Tacuba. Buenas noches, jóvenes de Relatos Noctámbulos. Los saludo con gusto desde mi rinconcito en Azcapotzalco, donde paso mis días dándole al teclado y recordando cosas que, a veces, ni yo mismo entiendo por qué siguen tan frescas en la memoria. Me llamo Ignacio, pero todos me dicen Nacho. Tengo 70 años y fui policía auxiliar del metro en los años 80. Estuve asignado casi toda mi carrera a la línea 2, a la línea azul que va de 4 Caminos hasta Tasqueña. Pero la mayor parte del tiempo me la pasé en Tacuba, en los túneles que conectan con la línea 7, esa que va hacia Panteones. Esa zona siempre fue pesadita, y no me refiero a toda la gente que se subía, sino pesada de ambiente. Desde que me jubilé, me la vivo en mi computadora, viendo videos, leyendo cosas raras, y hace poco me topé con tu canal. Me animé a escribirles porque ustedes sí escuchan, no como muchos que nomás se burlan o cambian el tema cuando uno dice que el metro es un lugar extraño, donde pasan cosas que no tienen explicación. Yo vi muchas cosas en esos túneles. No les voy a mentir, algunas se pueden explicar. Un reflejo, un ruido que rebota, un trabajador que se metió sin avisar. Pero hay cosas, otras que hasta ahora me hacen ruido en la cabeza. Esto que les voy a contar pasó en un simulacro nocturno. Como a eso de las 2 o 3 de la mañana, hacíamos prácticas de evacuación. Nos juntaban a varios escuadrones: vigilancia, mantenimiento, supervisión de andenes, de vías, etc. Uno se acostumbraba a la oscuridad, al olor caliente del aceite quemado, a los chirridos que parecían llantos, pero que ya sabías que eran pura mecánica, o eso creías. Esa noche íbamos a revisar el tramo Tacuba-San Joaquín, del lado que va hacia Observatorio. Bajamos a las vías con linternas y todo bien. Caminamos entre rieles, checando que no hubiera objetos, ni fallas, ni animales, porque luego se meten perros o gatos y terminan hechos sombra. Íbamos 4, yo, el oficial Gutiérrez, uno nuevo que le decíamos el cadete, y un supervisor del STC que solo nos acompañaba para anotar lo que viera. El túnel estaba en silencio absoluto, apenas con el eco de nuestros pasos, y entonces lo vimos. Un niño, sí, un niño, como de unos 8 años. Traía un uniforme de primaria, de esas públicas de color verde.
Lo vimos parado, justo donde empieza la curva antes de San Joaquín. Estaba descalzo, no corría, no hablaba, nomás nos miraba. Lo primero que pensé fue que alguien había dejado abierta una compuerta o que se había metido por alguna rendija, pero eso era imposible. Ya habíamos verificado todos los accesos antes de bajar, y ahí no hay forma. De verdad, jóvenes noctámbulos, no hay forma. Las puertas de emergencia estaban cerradas con candado. El cadete se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí, niño? ¿Estás perdido? Y el niño, en vez de contestar, dio la vuelta y empezó a caminar por el túnel como si nada. Nosotros lo seguimos. Le gritamos que se detuviera, que era peligroso, que venía el convoy de prueba, pero no hizo caso. Y justo antes de alcanzarlo desapareció. No se fue corriendo, no se escondió, simplemente ya no estaba. Volteamos a la derecha, a la izquierda, atrás. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. El cadete se quedó pálido, y eso que apenas llevaba unas semanas en el metro. Yo nomás lo vi y le dije: tranquilo, muchacho, a lo mejor se metió entre los respiradores. Luego nada más hay morros que se meten a hacer grafitis o alguna maldad. Pero en el fondo, yo sabía que eso era imposible. En ese tramo no hay respiradores accesibles. Solo paredes negras y concreto hasta donde se pierde la vista. Llamamos por radio al centro de mando. Nos dijeron que ya venía el convoy de prueba en unos minutos, que mejor nos replegáramos. Pero antes de salir de la vía, revisamos todo de nuevo. Nada, ni un rastro del niño, ni huellas, ni restos del uniforme, ni nada que indicara que alguien había estado ahí. No había forma de que hubiera escapado sin que lo viéramos. Subimos otra vez a los andenes, algo sacados de onda pero cumpliendo con el protocolo. El supervisor, un tipo seco que nunca creía en nada raro, nos dijo que no anotaría nada sobre el niño del uniforme. Se les cruzó un reflejo, nos dijo. Y yo nomás pensé, si eso fue un reflejo, entonces el reflejo nos miró directamente a los 4. Esa noche no dijimos nada, pero lo más fuerte vino después. Una semana después nos mandaron llamar para una revisión de rutina. Pero no era rutina. Nos pasaron a un cuarto donde a veces revisaban grabaciones. Y ahí estaba el jefe de estación, 2 ingenieros del STC y un tipo del gobierno que ni se presentó. Nos pusieron un video de la cámara del convoy de prueba que pasó esa noche. Yo pensé que era para vernos a nosotros caminando en la vía, pero no. Se veía algo más. Se veía una sombra, borrosa. Nada concreto, pero no donde nosotros habíamos visto al niño, sino arriba del tren. Era como si una sombra de niño justamente estuviera caminando sobre los vagones. Parecía una sombra pequeña, pero la verdad podía haber sido cualquier cosa. Hasta un error en el video, un reflejo de una luz, pero en una parte del video, si se le ponía pausa y con mucha imaginación, parecía la silueta de un niño, pero solo era un fotograma, una milésima de segundo. Después esa sombra se transfiguraba en nada. La verdad es que no hay forma de comprobar lo que vimos, pero al menos yo y mis compañeros estábamos seguros de ver los ojos del niño, de ver el uniforme, de escuchar sus pasos y de ver cómo desaparecía. A veces me pongo a pensar, ¿qué era ese niño? ¿Por qué nadie puede explicar cómo llegó ahí? ¿Y por qué parecía tan tranquilo, tan ajeno al peligro? Como si no fuera la primera vez que caminaba por ahí. Algunos compañeros decían que en esa línea, sobre todo del lado de panteones, se aparecen cosas, porque está construida sobre un terreno viejo, de los que usaban antes para entierros.
Otros creen que es pura sugestión. Pero eso que vimos, no tiene explicación. Espero que les haya gustado y espero próximamente compartirles otra historia, otro de mis relatos. Se despide Don Nacho. Si llegaste hasta este punto, hasta el final de esta segunda historia, te invito a dejar en los comentarios un cráneo, para saber cuántos son los valientes que se han atrevido a cruzar el umbral del miedo. Vamos a la última historia de esta noche, tal vez la más inquietante. Algo que me contó mi tío. Buenas noches, relatos noctámbulos. Les escribo desde Iztapalapa. El otro día estaba platicando con mi tío, que es operador de radio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me dijo que en la torre de control de la Colonia del Valle hay un código que nadie quiere contestar. Lo llaman código 33. No está en los manuales, no es oficial, pero los que llevan tiempo saben lo que significa. Es una llamada que entra desde una frecuencia que ellos le llaman fantasma. Supuestamente viene de radios que ya fueron dados de baja, equipos que se perdieron en operativos o que fueron inservibles después de accidentes feos. A veces, muy de vez en cuando, alguien la contesta por error y siempre pasa algo raro. Mi tío dice que hace unos años una operadora nueva contestó una de esas llamadas, pensando que era una emergencia real. Era de un punto cerca de Tepito, donde hacía unos días había habido una situación muy fea, de esas que no salen en las noticias, pero que todos los de adentro se enteran. La llamada pedía refuerzos. Decían que estaban atrapados, que alguien pedía ayuda. La operadora juró que escuchó gritos, balazos, incluso una sirena de ambulancia. Pero en ese momento, en esa zona, no había nada. La verdad yo pensé que era puro cuento de mi tío, hasta que me contó otra cosa que me dejó pensando. Me dijo que una vez, hace como 1 año y medio, él mismo contestó una llamada así. Entró por una radio que ya no debería estar activa. Eran las 3:30 de la madrugada. Todo estaba tranquilo, hasta que de repente sonó el pitido y se activó el canal. Era una voz que pedía ayuda. Código rojo en Congreso de la Unión y Sur 103. Hay un choque con personas atrapadas. Repito, hay un carro volcado. Hay fuego. Fuego. Mi tío reaccionó como debe ser. Anotó, respondió, trató de rastrear la señal, pero no recibió más respuestas. Entonces llamó al C2 para que mandaran una patrulla a checar. No reportaron nada, ni taxi, ni fuego, ni nada raro. Las cámaras estaban activas, todo tranquilo. Lo archivaron como una falsa alarma. Mi tío se quedó con esa espinita de cómo era posible que las personas se atrevieran a llamar para hacer bromas a este tipo de servicios, y más poniendo tanto empeño en su actuación, porque según cuenta, el joven de verdad se escuchaba muy preocupado. Al ir en el camión, camino a casa, se metió a internet por curiosidad, y al poner la dirección, Congreso de la Unión y Sur 103, se dio cuenta que era una calle que había tenido muchísimos accidentes, entre ellos el de un taxi que se había volcado hace ya varios años. Investigando un poco más, se dio cuenta que hay muchas historias, muchos relatos de personas que dicen que justamente en esa esquina han visto fantasmas. Otros choques se han provocado justamente porque ven en la esquina a alguien parado que los distrae y hace que pierdan el control. Esta es la historia que quise compartir con ustedes. Y esto fue porque cuando escuché este episodio donde hablan de llamadas raras, me acordé de lo que me contó mi tío. Yo no sé si fue un error técnico, si alguien quiso jugarle una broma, o si de verdad hay algo más con estas llamadas que ellos reciben
desde esta frecuencia fantasma. Antes de despedirme, quiero mandarle un saludo a mi tío, que quien como yo no se pierde ningún relato noctámbulo. Que pasen una excelente noche. Con este relato damos por terminada la sesión de esta noche. Espero que estos 3 relatos les hayan gustado. Recuerda que si tú también tienes alguna historia que quieras compartir con nosotros, lo puedes hacer a través del correo que te dejo aquí abajo en la descripción: mirelato.noctambulo@gmail.com. Espero que pases una excelente noche, pero antes de irte a dormir, te recuerdo poner debajo de tu almohada o cerca de ti tu amuleto de protección, para evitar que alguna energía que se haya movido en estas historias, en estos relatos, se cuele hasta tu casa. Que pases una excelente noche. Esto fue Relatos Noctámbulos, episodio 13.